de Martín Tena, segunda charla introductoria, bien básica, 20 minutos sobre educación abierta. Obviamente también todo esto lo venimos haciendo con una perspectiva latinoamericana. Martín concretamente es maestro en bibliotecología y ciencias de la información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Está haciendo el doctorado en Sociedad del Conocimiento en la Universidad de Salamanca. Es profesor de bibliotecología y de gestión del conocimiento en el sistema virtual de la Universidad de Guadalajara en México. Es bibliotecario especializado para la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, que forma parte de los organizadores de esta serie de webinar. Es gestor de diferentes proyectos bibliotecarios desde la misma coordinación, es tallerista y formador en temas afines y relativos a la ciencia, la investigación abierta, la alfabetización mediática e informacional, la educación abierta, la innovación abierta y tecnología cívica. Bueno, Martín, todo tuyo y bueno, te escuchamos. Bueno, pues gracias por la invitación. Hoy me toca estar del lado de la educación abierta, otro de los temas que también me interesan, me apasionan y también de los cuales aprendemos día con día. Igual un poco hacer el comercial o el antecedente de la serie de webinars que se estuvieron desarrollando en el tema precisamente de la educación abierta desde Aprender 3E. Yo creo que son un valioso recurso para poder medir el pulso en lo que está sucediendo en América Latina, en nuestras regiones, sobre lo que es la educación abierta. Entonces, bueno, va el anuncio para que todos los participantes y oyentes de este webinar tomen como referencia las sesiones pasadas de aquella serie de educación abierta. Y bueno, tratando un poco de hacer este ejercicio de resumen y de breve introducción a lo que es la educación abierta, pues bueno, debemos partir de que básicamente es una filosofía orientada en los principios de la educación. Estos principios de la educación pues tienen que ver desde sus orígenes con crear, compartir, diseminar el conocimiento de manera colectiva. El aprendizaje es una actividad colectiva y bueno, no por ello debemos coartarla, ¿no? Entonces, el movimiento de educación abierta busca eso, precisamente hacer de manera accesible recursos, herramientas, prácticas que empoderen el proceso de aprendizaje y de enseñanza en distintos ámbitos y contextos. Tenemos distintas definiciones de un sinfín o un sinnúmero de organizaciones abocadas a abordar la educación abierta. Voy a tratar de hacer un ejercicio a ver si me sale bien. Compartir mis pantallas sobre algunos recursos que están en web. Y bueno, nada más me confirma si se ve. Sí, se ve perfecto. Pues aquí estoy compartiendo algunas pantallas de recursos que ahorita mismo durante la sesión empecé a buscar sobre definiciones de educación abierta y algunas imágenes que voy a mostrar. Y bueno, pues compartir recursos, crear recursos y prácticas en torno a la educación, ¿sí? Compartir es una práctica educativa. Y bueno, debemos entender la educación abierta precisamente como las raíces de este gran árbol o de pues sí, de este gran árbol que viene a ser el movimiento abierto, ¿no? Podríamos teorizar o filosofar al respecto, pero sí podríamos ver la educación o el movimiento de educación abierta como estas raíces de este gran árbol que nos lleva a lo que se estará desarrollando sin lugar a dudas en la OpenCom. Estaremos hablando de ciencia abierta, políticas abiertas, acceso abierto, open data, etcétera, ¿no? Si nosotros vemos la educación abierta como las raíces de este árbol, pues tendremos todas estas ramificaciones para poder entender el movimiento abierto. Con esta otra lámina, bueno, vamos a abordar o ya entrar en materia en lo que es la educación abierta, en donde, bueno, pues tenemos diferentes iniciativas en donde la principal sustento de la educación abierta
son los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos buscan a través de la apertura y el compartir el aprendizaje. Para que estos recursos educativos abiertos puedan considerarse como tal, pues debemos de cumplir los 5 principios de las 5 Rs. Aquí los voy a subrayar o señalar de esta presentación, en donde, bueno, tenemos que podemos reusarlos, podemos revisarlos, podemos remezclarlos, redistribuirlos o retenerlos. Si nosotros cumplimos con estos 5 requisitos o estas 5 Rs, pues estamos contribuyendo a generar recursos educativos abiertos. Y iniciativas que trabajan en el marco de la educación abierta, que promueven la educación abierta, bueno, pues tenemos obviamente el Spark, tenemos la propia OpenCom, tenemos UNESCO, que ha sacado, pues, por decirlo así, un capítulo enfocado a la promoción de los recursos educativos abiertos en el marco, obviamente, de la educación abierta. Y bueno, UNESCO nos ha dado un sinfín de recursos, de guías, de directrices para abordar el tema de los recursos educativos abiertos. También tenemos el Open Education Consortium, que es una organización sin fines de lucros que también trabaja en distintas iniciativas encaminadas a la apertura de la educación y también de los recursos educativos abiertos. Una de estas iniciativas o sus proyectos es la celebración de la Open Education Week, que por ejemplo ya para el año 2019 las fechas están establecidas, será en marzo, del 4 al 8 de marzo, y bueno, se invita, como sucede en otros eventos en el orden del movimiento abierto, pues a celebrar diferentes actividades en los contextos que pueden ser en las bibliotecas, en las instituciones, en los programas educativos, y bueno, eventos que contribuyan a difundir la filosofía, en este caso, de la educación abierta. Entonces, pues igual sirva este pequeño webinar para que estén pendientes de la fecha, tomen tiempo y previsiones para organizar algunas actividades en sus centros educativos, en sus bibliotecas, y bueno, contribuyan a diseminar la filosofía de la educación abierta. Aquí en el portal, bueno, simplemente se registran y registran su evento y ahí posteriormente aparecen en un mapa de los eventos que se han registrado. Y bueno, para basar un poco el desarrollo de la presentación, bueno, en 2017 salió un plan que nos marca ciertas líneas de acción a tener en el desarrollo de la educación abierta, ¿no? Este plan también surge de la Declaración de París del 2012 y bueno, en este contexto es importante tener estas directrices. Entre estas directrices, bueno, tenemos puntos de cómo dar soporte a la educación abierta y a los recursos educativos abiertos, cómo construir capacidades en torno a los recursos educativos abiertos, y bueno, son una serie de puntos que el recurso está ahí para que lo consulten y puedan también desarrollarlo en el marco de sus competencias. Voy a volver aquí a pantalla. Denme un segundo. Creo que... Ok, ya estamos así. Y bueno, ¿sí me escucho? Bueno. Sí, te escucho yo. A ver, yo no me escucho. Ok. Ahí pongo la cámara. Ah, perfecto. Ok. Ya. Ok, perdón, una disculpa. Y bueno, no. En el contexto latinoamericano, bueno, también tenemos diferentes iniciativas, algunas enmarcadas, por ejemplo, en el desarrollo de materiales de texto, ¿sí? Estos materiales de texto
gratuitos que son otorgados por el gobierno. Por ejemplo, en el caso de México, todos los libros de texto para educación primaria y secundaria se ofrecen de manera gratuita, lo cual podríamos considerarlo en el marco también de recursos educativos abiertos, pero bueno, su alcance es simplemente educación básica o secundaria, ¿no? Entonces, los recursos educativos abiertos estarían buscando un alcance mayor, ¿no? El desarrollo de recursos educativos abiertos en instituciones de educación superior en América Latina ha tenido muy poco desarrollo, muy poco impacto. Hay iniciativas aquí en México como son las que lleva el Tecnológico de Monterrey, en donde algunos o bastantes de sus programas educativos a través de repositorios de recursos educativos abiertos utilizan los materiales para impartir sus programas educativos, pero bueno, están centrados solamente en una institución. Es importante el desarrollo de políticas, iniciativas a nivel internacional que nos conlleven a adoptar los recursos educativos abiertos como una vía de acceso a la educación. Esta vía de acceso a la educación, bueno, nos va a permitir cerrar brechas, nos va a permitir eficientizar recursos, herramientas y prácticas libres y obviamente con un sustento legal. Los recursos educativos abiertos tienen su sustento en el uso compartido de las licencias Creative Commons, en donde, bueno, como pues sabemos, estas licencias nos permiten adaptar, compartir los recursos de forma libre y con con el reconocimiento de atribución o de autoría. Ok. Bueno, a ver. Creo que no me escucho. Sí, 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 sí. Se te escucha, ¿eh? Ok, perdón, es que estoy perdiendo yo acá la señal. Y bueno, para cerrar el webinar, sería importante que nosotros como comunidad de educación, bueno, Sí, 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 sí. Seguí, Martín. Seguí que se te escucha. Se te escucha. Se te escucha, ¿eh? Hola, hola, hola. Martín, se te escucha, ¿eh? ah, perdón, no, es que yo pierdo la transmisión y no escucho. No, tranquilo, tranquilo que se te escuchó todo. Vos seguí tranquilo. Seguí, si querés redondear, dale. Vas bien de tiempo, Ok, todo. bueno, Seguí. voy a cerrar Tranquilo. porque yo no me escucho muy bien, entonces bueno, básicamente recapitulando y con intención de cerrar, bueno, tener presente básicamente los 5 principios de la educación abierta, las 5 R's. Estos principios igual los podemos tener presentes en todos los movimientos, en todo el movimiento por el acceso abierto, es decir, son principios válidos para el Open Data, para el Open Science, para el acceso abierto. Y bueno, pues el principio de reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir la producción del conocimiento. Si nosotros mantenemos y fomentamos estos principios en nuestras prácticas educativas, en nuestras prácticas de investigación, en nuestras prácticas de ciencia, pues obviamente estaremos contribuyendo al movimiento abierto. Importante también considerar que mientras más prácticas educativas abiertas tengamos en nuestros distintos niveles educativos, es decir, educación primaria, educación básica, secundaria, media superior y superior, los alumnos o el sistema educativo entrará en esta dinámica de apertura, ¿sí? Mientras nosotros entremos en esta espiral de apertura, será más fácil también entender la transparencia como una actividad
de empoderamiento cívico, ciudadano, de responsabilidades, porque también la apertura conlleva responsabilidades éticas, de valores, de conocimiento. Entonces, es importante, por ejemplo, que movimientos como el Open Data, como la ciencia abierta, como el acceso abierto, pues fundamenten sus avances, sus desarrollos en los principios o la filosofía también de la educación abierta. Nuestros alumnos, nuestros jóvenes investigadores que vean ya un uso de recursos abiertos, de programas educativos abiertos, de programas educativos basados en la filosofía de apertura, pues entenderán también y transmitirán esto en sus prácticas como investigadores, como académicos, etcétera, ¿no? Como funcionarios, ¿no? O sea, la apertura también en el gobierno, en la función pública, pues también se ve afectada o podría verse afectada desde la educación o los programas educativos abiertos. Y pues nada, básicamente, bueno. Sí, se te escucha. Se te escuchó perfecto, Martín. Ok. Si te parece, hacemos momento de alguna pregunta. Ahí aparecen por el chat algunas admiradoras tuyas, Martín. No quiero decir el nombre, pero dice Sabina, dice guapo, te dedica. No sé si le quieren hacer alguna pregunta y no simplemente cosificarlo a Martín, vamos con alguna pregunta de contenido. No, Bueno, venga las preguntas. dale, a ver, alguien que rompa el hielo, así para no hacerlo tipo reportaje, y si no le hacemos alguna pregunta puntual. Estuvo muy claro, esa infografía también que utilizaste estuvo muy, muy, muy buena. Mientras va llegando alguna pregunta, digamos, yo por ahí retomo el comentario que hiciste sobre la serie de webinar de educación abierta que organizamos desde Aprender y con el grupo ARIA, con la red de educación abierta de Argentina. La intención fue como introducir a un estado de situación de la educación abierta en Argentina, en América Latina, y concretamente, que es lo que empezamos a trabajar, es poder desarrollar un kit de educación abierta para instituciones. Así que ahí, digo, vos también, hiciste un estado de situación muy claro de la educación abierta en México y estás contribuyendo a elaborar el kit. Sin lugar a dudas, quedan como muchos desafíos a nivel y estas tensiones entre lo pedagógico y la tecnología, ¿no? Muchas veces veíamos muchos casos, o pasa también en la universidad donde trabajo, donde por ahí muchos docentes utilizan ciertas herramientas y aplicaciones 2.0 para trabajar y para producir materiales educativos, pero que no se los puede sacar de esas plataformas, ¿no? No se puede exportar. Y terminan muchos contenidos que genera la misma universidad, que generan distintos docentes, presos en esas plataformas. No sé si podés hacer algún comentario, alguna recomendación al respecto al momento de producir esos recursos educativos abiertos. Sí, creo que es uno de los principales retos el cómo producir, reproducir y conservar, ¿no? O sea, porque obviamente tendremos nuevos recursos, tendremos nuevas plataformas, tendremos nuevas tendencias y cómo enseñar y llevar a cabo los procesos educativos, ¿no? Y ciertamente como profesores o nos casamos con una plataforma o con un paquete de plataformas o de recursos, o son a los que tenemos acceso,
o son los que nos ha pagado la institución, etcétera, o son de los que tenemos conocimiento, ¿no? Obviamente, aquí, bueno, el software libre también tiene un papel importante. O sea, si todo lo manejáramos con software libre, bueno, pues nos evitaríamos algunos de estos problemas, ¿no? De transferir, de ir y de venir a una o a otra plataforma, ¿no? Pero ciertamente el software libre para muchos de nosotros, yo me incluyo como profesor, o sea, a veces queda fuera de nuestros conocimientos o del desarrollo de habilidades que podemos tener al respecto, ¿no? Entonces, eh, es complicado, ¿no? El tema de poder decir dónde lo dejo, cómo lo tomo, cómo lo distribuyo en el marco de las plataformas. Yo creo que igual nos sucede, por ejemplo, nos ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, cuántos conocimientos no se han perdido a través de la oralidad, ¿no? O sea, se transmiten oralmente, pero también se pierden a través de la oralidad, ¿no? O sea, nuestros sabios, nuestros abuelos, nuestras tradiciones, nuestros conocimientos tradicionales se pierden al no poder ser reproducibles o retransmitidos, ¿no? Las generaciones van evolucionando, van cambiando, nuevos conocimientos, nuevas competencias, nuevas habilidades también van un poco, pues, creando una lápida sobre otra de conocimiento. Entonces, es difícil, ¿no? La respuesta, pues, está en los repositorios de recursos educativos abiertos, pero bueno, también el problema es la obsolescencia que sufren en cuanto a formatos, contenidos. Los mismos planes educativos están cambiando continuamente. Yo, por ejemplo, que doy clases en bibliotecología, pues no me veo haciendo o guardando diapositivas o textos de un tema en específico cuando a los 3 años podrán evolucionar los conceptos, las temáticas, ¿no? Habrá materias, habrá temas en donde sea más fácil o no esta conservación y transmisión a través de recursos educativos abiertos, y habrá otras en las que no, ¿no? Entonces, creo que siempre pelearemos o tendremos esa pelea con conservar y distribuir algunos conocimientos, ¿no? Totalmente. Por ahí en estos días, en estos días, te diría, en estas últimas semanas, se vio un poco o se sufrió con un incendio que se sufrió en Brasil del, del museo, del Museo Nacional, donde destruyó gran parte del patrimonio, o sea, o todo el patrimonio que estaba en ese museo, y ahí sin lugar a dudas, digo, hay toda esta línea y todo este movimiento también de Open Glam, ¿no? De apertura de las galerías, de las bibliotecas, de los archivos, de los museos, donde se está trabajando y se está discutiendo por digitalizar el patrimonio de cada museo, de cada ciudad, de cada país. Y bueno, la verdad que lamentablemente muchas veces cuando pasan tragedias como estos, donde toda la producción que estaba alojada, toda la producción artística que estaba alojada en el museo, no se va a recuperar nunca más. Entonces, ante esa pérdida hoy día, tal vez, ojalá, desde distintos organismos de gobierno y en la región reaccionen y empiecen a trabajar en ese sentido. Perdón también el chivo, pero digo, el sábado va a haber una parte, uno de los talleres ahí al final de Open Glam, que va a estar Matías Butelman presentando un poco las líneas de trabajo a nivel de Open Glam en la región, así que también los invito a los que puedan asistir. Bueno, Martín, muchas gracias por esa síntesis, fue muy clara y también todo un desafío. Y si te parece, no sé si querés hacer algún comentario más, y si no, arranco con esta parte del experimento de presentar y de introducir al acceso abierto en 20 minutos. No, nada, nuevamente agradecer la oportunidad.
convocar, invitar a los que hemos estado atentos a los webinars, a este webinar, a lo que se viene con la OpenCom, a seguir el esfuerzo, a mantenerlo, a reproducirlo en nuestras regiones, en nuestras comunidades, a invitar, a tratar a sumar más colegas, uno o dos que caigan en estas redes, son bienvenidos y seguramente tendrán algo que aportar, ¿no? Entonces, mientras más sumemos, más podremos ir haciendo, ¿no? Y bueno, pues nada, adelante y pues suerte.